esta identificación de actividades que ya pues previamente realizamos. Entonces se decía que este era el concreto ciclópeo, que teníamos las instalaciones hidráulicas y sanitarias, que también contábamos, y yo les envié todo el juego de planos, la planta arquitectónica, la cubierta, y que en ellos pues de una u otra forma les ayudaba a definir la fachada, les ayudaba a definir cuáles eran las actividades a realizar. Y ahora para el cálculo de cantidades pues se hace un poco más complejo, porque tenemos que sacar los diferentes volúmenes o áreas dependiendo la medida que nosotros hayamos decidido trabajar. Entonces, esa unidad de medida que tenemos definida aquí en este punto es la que me ayuda a mí a determinar, la unidad de medida que yo tomo aquí es la que me ayuda a mí a determinar de qué manera estoy midiendo sobre este diseño o sobre este plan. Un ejemplo, si yo estoy diciendo que estos ciclópeos lo voy a medir, este concreto ciclópeo, que lo tenemos por acá, dice concreto ciclópeo, si yo aquí digo que lo voy a medir por metros, o defino si lo voy a medir por metro cúbico, ese punto de partida es el que hace la diferencia a la hora de yo tomar la medida en obra o a la hora de yo tomar la medida dentro del diseño. ¿Por qué no digo metro lineal? Porque si es metro pues es lineal, entonces no es necesario decir metro lineal, eso termina siendo una redundancia, porque solamente existe metro para longitud, metro cuadrado para superficie o área y metros cúbicos para volumen, o centímetro cúbico, milímetro cúbico, en fin. Pero cuando yo digo metro lineal estaría haciendo una redundancia sobre un concepto. Entonces, en este orden de ideas, si yo defino limpieza y descapote, un ejemplo por metro cúbico, yo debo a esa limpieza y descapote darle un espesor. Para este diseño que estamos trabajando vamos a trabajar un 0.10 metros o 10 centímetros de espesor. Entonces, ¿cómo calculo yo ese descapote? Simplemente me ubico acá, busco en la planta arquitectónica y verifico su tamaño. Tenemos que es de 650 por 1120 más un metro acá que tiene acá al frente, serían 1220. Entonces, en ese orden de ideas la operación pues sería muy sencilla, sería más tenemos 12.20 por 6.5 que es su ancho por los 10 centímetros de espesor, 0.10, y eso a mí me da un total de 7.93 metros cúbicos. Esos 10 centímetros de espesor no tienen por qué afectarme, ni voy a hacer relleno ni nada que se les parezca. En este proyecto no vamos a utilizar ese punto del relleno pues en este aspecto. Sin embargo, el material que me sobra a mí de la excavación entre el ciclópeo, la excavación del ciclópeo y la excavación de la viga de cimentación me es suficiente como para hacer relleno en caso que necesitara. Sin embargo, no se incluye el ítem porque de verdad es muy pequeño y eso terminará generando un costo que realmente no necesitamos. Entonces, ¿cómo identifico yo el tema de la excavación? Creo que está en el diseño por acá, en este diseño, en el plano 8. Me muestra a mí cuál es el tamaño de la cimentación, que en este caso son 20 aquí más 30. Pues una vez discutía con alguien, es que resulta imposible que yo haga el hueco aquí de 20 y acá abajo lo amplíe de 30, así que me obliga mi excavación a tener 30 de ancho, 50 de alto y toda la longitud que tenga el ciclópeo, toda la longitud que ya fue explicada en un video anterior, que era de 1220 por 650, y les expliqué cómo sacar por cada eje, que resulta siendo la manera más simple de calcular uno las distancias. Entonces, si ya tenemos definidas, yo les envié a ustedes definidas estas actividades, sin embargo no les di unidad de medida. Localización y replanteo, esta siempre se hace por metro cuadrado. Entonces, y siempre es el tamaño total del proyecto. En este caso, nuestro proyecto tiene 12.20 por
6.50. Entonces mi área en metros cuadrados sería 79.3. Lo del campamento, si ustedes ven necesario tener el campamento, algunos lo omitieron por temas de costos, teniendo en cuenta que se supone que esto es una obra sola, entonces se debería por lo menos contemplar el campamento, ¿ya? Y también tenemos un área suficiente como para tener el campamento. Por ejemplo, en la parte del patio podríamos tener este campamento sin ningún inconveniente y poder trabajar tranquilamente. Esta área es lo suficientemente grande, tiene 2 metros más 3 y algo, tendríamos como 6 metros cuadrados para poder trabajar tranquilos sin necesidad de tener inconvenientes. De hecho, una de las alcobas también me serviría a mí como campamento temporal. Sin embargo, el omitirlo en esta obra pues nos genera pues menos costos. Normalmente el campamento se trabaja de manera global. ¿Qué quiere decir? Que se cobra un solo valor por todo el campamento. Sin embargo, se debe discriminar en el análisis de precio unitario, se debe discriminar qué voy a utilizar yo para llegar a ese campamento y decir que ese campamento global tiene, aquí en cantidad sería 1, y aquí pues ya mi precio unitario lo sacaría del análisis de precio unitario que se hace posterior a esto. Mi precio parcial igual los precios totales. Y cerramiento en tela verde, este cerramiento normalmente se maneja por metros y pues da por el perímetro total del área de trabajo. En este caso yo sería 12.20 más 6.5, vamos por hacerlo de una forma rápida, cierro paréntesis, por 2 me da 37.40. Si lo hacemos de otra forma serían 13 más 24.40, ¿sí? Estaríamos en 13.40. Y así de esta manera podemos medir la vida. Aquí donde dice excavación incluye todas las estructuras. Entonces ya en el video anterior les había explicado que se tomaban todos los metros del ciclopio, y todos estos metros del ciclopio y se multiplicaban por esta profundidad que era 50 por 30 de ancho y nos daba el volumen total de la excavación. Creo que hubo un error ahí por ahí con algo con 10 centímetros en un punto, si no estoy mal creo que fue aquí, en este punto hubo esa dificultad que yo medí, fue 2.10 y era 2.20, pero eso punto 10 no hace mucha diferencia en cuanto al valor. Sin embargo, pues es de tener en cuenta que si se presentan ese tipo de equivocaciones puede generar si no un sobrecosto, un costo inferior, y igual me toca asumirlo, porque yo solamente puedo cobrar lo que se encuentra en plano, no puedo cobrar más allá de lo que está en plano, a menos que se hagan adiciones o cosas por el estilo. Entonces las excavaciones las manejaríamos por metro cúbico. Concreto ciclopio también lo manejaríamos por metro cúbico. Viga de cimentación dice que es de 20 por 20, incluye acero de refuerzo y concreto. Eso lo definimos en el análisis de precio unitario. Ahora, ¿cuál es el detalle de esto? Cuando yo voy a definirlo, si lo digo que la viga de cimentación la voy a hacer por esta viga de cimentación, yo la voy a realizar por metro cúbico o por metro. Entonces, si yo la defino por metro cúbico, cuando yo hago el análisis de precio unitario debo tener en cuenta cuántos metros recorre ese metro cúbico según este tamaño. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a mí a definir cuánto material voy a gastar, tanto en acero como en concreto, pues ya tengo definido que es un metro cúbico, pero en acero sí debo definir según la separación que tenga. Entonces, a este punto voy. Yo aquí tengo las vigas, acá me dice, estas son vigas de carga, aquí están. Aquí yo defino, dice viga de cimentación es de 20, dice que es 6.50. Explico un poco de esto. Dice viga de cimentación tipo 2. Entonces, esta viga de cimentación tipo 2 dicen que son de 6.50. Yo me ubico en el segundo plano, ¿sí? Donde está
en el segundo plano, donde está las instalaciones las instalaciones sanitarias, me muestra a mí cómo está distribuido las vigas. Entonces, por ejemplo, me dice que esta viga es tipo 2, son de 650, quiere decir que todos los ejes que están en letras en forma horizontal, ejes totales, son las vigas tipo 2. En este caso las vigas tipo 1, por ejemplo, son las del eje 1, eje 2 y eje 3, totalmente. ¿Dónde puedo observar dónde puedo hacer este análisis? Acá dice que son de 12-20 y estas son las vigas vigas de cimentación tipo 1. Un ejemplo, miremos otra por acá, esta pequeña por ejemplo, que dice viga de cimentación tipo 5, dice que mide 0,88 en su totalidad. Vamos al plano y acá encontramos que la viga tipo 5 es esta. Esa totalidad que dice de 0,88 es de aquí hasta este punto, o sea, todo el tamaño de ella en general. No quiere decir que el volumen de concreto sea total, porque solamente tendría que tener en cuenta esta parte, solo tendría que tener en cuenta un solo punto de ese volumen, que es solamente desde aquí, desde esta parte, desde donde inicia aquí hasta acá. Ese sería su volumen de concreto. Pero como estamos haciendo un volumen de concreto generalizado, debemos tener en cuenta que esa viga de cimentación es esta. Por ejemplo, busquemos otra. Esta es la del eje FA, si no estoy mal. Sí. Vamos acá, esta de A, viga de cimentación tipo 3. No hay más vigas de cimentación tipo 3, tipo 4, solamente esta. Esta, por ejemplo, acá dice viga tipo 6. ¿Qué longitud tiene la viga tipo 6? Nos vamos directamente hacia ella. Entonces, en el plano 8 vemos que están discriminadas todas las vigas de cimentación. Y en el plano 9 están discriminadas todas las vigas de carga. Listo. Ya esto en cuanto para empezar a definir cuáles son los tipos de viga. ¿En qué me ayuda a mí a definir cuál es el tipo de viga? No es solo por el tipo de concreto, porque vuelvo y digo, se va a trabajar por metro cúbico, entonces se tomaría generalizado, pero sí es de tener en cuenta el tema del despiece que tenemos aquí, que tenemos en la viga, y para eso sí hay que ser muy puntuales. Estas vigas de aquí no tienen complicaciones, las vigas pequeñas no tenemos complicaciones porque ellas nos muestran, pero sí tenemos complicación con estas, por ejemplo, que tienen este tipo de despiece. Este esquema que muestra aquí es de una de las vigas. Ya hago más claridad sobre eso, de cómo sería el despiece de ella. Bueno, en ese orden de ideas, ¿qué quiere decir yo ya con eso? De que mi viga de cimentación tiene 4 varillas, ¿no? Acá dice que 4 número 4 y me define que es de 20 por 20. Estas son estas vigas. Acá me muestra que tiene esta es la viga de carga, qué pena. Bueno, entonces acá tenemos que esta viga de cimentación es de 20 por 20 y en este caso nos muestra el esquema que es la viga de cimentación tipo 2. Dice que esta viga es de 650. ¿Cuál es la claridad que quiero hacer con esto? En el esquema que yo les muestro a ustedes dice que hay una varilla de 1.20 con 15 de gancho y adicional a eso tiene acá 0.15 y tiene 5.85. En este orden de ideas, ¿qué quiero decir con esto? Que mi varilla, esta tiene 6 metros y esta tiene 1.20 más 0.15, porque acá tiene 5.85 más 0.15. Pero ¿por qué les muestro solamente este esquema así? Porque les estoy mostrando que aquí arranca una corta y continúa con una larga, y del otro lado está una corta y continúa con la larga. ¿Por qué no le coloco doble esquema? Porque no es necesario. Este me está mostrando a mí el esquema ya sea de la parte superior o de la parte inferior, pero es el esquema que me muestra. Sin embargo, yo debo tener en cuenta, por ejemplo, que de este costado van
esto conforma uno de los costados de la viga. No sé si me estoy haciendo entender. Esto conforma uno de los costados de la viga y este otro pues conforma el otro costado, pero en general tenemos en cuenta de que son 4 varillas. ¿A qué me refiero con esto? A que se debe tener en cuenta que por cada uno de los planos, entonces en este caso me muestra este y esta serían 2 más las otras 2 del otro lado, o sea que esta en este punto se repite 2 veces y en este punto de acá también se va a repetir 2 veces, o sea que en total esta varilla va a ser 4 veces dentro del plano y esta varilla también va a ser 4 veces dentro del plano. Entonces eso a la hora de calcular el acero va a ser muy importante porque me ayuda a mí a definir las cantidades de acero que me voy a llevar por cada viga. Entonces, pasando nuevamente a nuestro diseño. Entonces, ¿a qué me refiero yo con el tema del volumen? De cómo puedo calcular el volumen de esas vigas, si lo voy a manejar por metro o por metro cúbico. Sin embargo, en el contexto de mi diseño, en el contexto de mi diseño, yo debo. Entonces, mira, en ese orden de ideas, si yo voy a calcular mi viga, por ejemplo, por metro cúbico, en este caso, viga de cimentación, entonces la voy a calcular por metro cúbico. Viga de amarre, la voy a calcular por metro cúbico. Cuando yo hago el análisis de precio unitario, debo saber cuántos metros recorre ese metro cúbico para poder determinar cuánto acero voy a utilizar en ese tamaño, así mismo como formalete y lo demás. Entonces miren, pongo el ejemplo acá de las dos, dice 20 por 20 y dice que recorre 25 metros, y la de 20 por 12 dice que recorre 41.6. ¿Cómo se hace esto? Es que yo debo pasar un metro cúbico, debo convertirlo a metro. ¿Cómo esta operación cómo se realiza? Lo que yo debo hacer es un metro cúbico lo debo dividir en metro cuadrado, y eso me daría igual, si es una regla matemática básica, 2 menos 3 menos 2 me va a dar 1, entonces el resultado me va a quedar a mí en metros. ¿Cómo lo organizo yo? ¿Cómo organizo esto? Sencillo, tengo mi metro cúbico, que es el metro cúbico total de concreto, y lo voy a dividir entre metros cuadrados. ¿De dónde me sale ese metro cuadrado? Del área de la viga, que es de 0.20 por 0.20. Vamos a ser más específicos acá. Metros. Entonces ya yo tengo mi metro cúbico y lo voy a dividir en el área que me da 0.20 por 0.20 da 0.04 metros cuadrados, y al final esto me arroja un resultado a mí de 25 metros. ¿Cómo verifico eso? Sencillo, 25 metros por 0.20 metros por 0.20 metros, esto a mí me debe dar igual a un metro cúbico. En el caso de la otra viga, la fórmula es la misma. Es la misma fórmula. Pero entonces esta variación aquí ya es diferente. Ya que es mi metro cúbico dividido entre 0.20 y 0.12. Entonces ya aquí sería diferente. 0.12. Eso a mí me da un total de ya este sería para la viga de carga. Incluso creo que las columnas tienen el mismo tamaño, las columnetas que están de 20 por 40, a diferencia de las redondas. Entonces tenemos acá mi metro cúbico nuevamente
lo que vamos a hacer es sacar cuál es el área. Tengo mi metro cúbico y lo vamos a dividir ya en nuestra área de acá, que nos da 0.024 metros cuadrados. Ese resultado nos da a nosotros 41.66. 1 dividido entre 0.024 nos da 41.66 metros de longitud. Si lo queremos verificar, miramos cómo se hizo allá arriba. Entonces 41.66 metros por 0.20 metros por 0.12 metros. Esto me da igual a, como sabemos que ese 41.66 es redondeado, entonces probablemente no nos dé el número preciso. 0.12 por 0.24 por 0.20, me da 0.99 metros cúbicos, que a la final es un metro cúbico. Entonces este punto se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al yo recorrer 25 metros con esta viga, de 20 por 20, quiere decir que yo debo tener en cuenta cuánto acero me voy a gastar en ese punto. Si estoy trabajando con acero de 6 metros, debo tener en cuenta que mínimo llevo 3 traslapos. Entonces la cantidad de acero que yo me gasto en esa longitud, independientemente que en algunas no se gaste, no vaya a haber traslapos, como yo estoy calculando es por el metro cúbico, debo tener en cuenta todas las variables: cuánto acero me voy a llevar, cuánto alambre quemado, en fin. Yo igual estaría montando un video de cómo se monta el unitario de la viga de cimentación, de la columna, en fin, de cada uno de los puntos, para tener en cuenta cuáles son los momentos a definir. En estos 2 días vamos a estar trabajando solamente en calcular las cantidades, pero sabemos que estas cantidades dependen de esto, de la unidad de medida o unidad de cobro. Esa es la que hace diferencia. Si yo los muros los voy a cobrar por metro cuadrado, entonces yo debo buscar metro cuadrado dentro del plano, debo llevar todo a metro cuadrado dentro del plano. Ya, entonces ese debe ser nuestro punto a definir. Pañete, dice pañete es por metro cuadrado, pero el mortero siempre se calcula por metro cúbico. Entonces yo debo tener en cuenta esos valores cuando voy a montar el unitario: cuántos metros cuadrados soy capaz de realizar con un metro cúbico, para que eso a mí me defina el valor único por metro cuadrado de material, y así sucesivamente con todo lo que yo trabajo. Debo tener en cuenta cuál es la unidad de medida. Si yo la tubería sanitaria la voy a cobrar por metro o por puntos. Si la tubería, las excavaciones, voy a cobrar un global, ¿sí? Una definición, pues como la profundidad va a variar, la profundidad de estas tuberías va a variar, entonces buscar un método que me permita a mí no desfasarme en el volumen de excavación, pero tampoco quedarme por debajo. Pues si quedo por debajo de este volumen, también terminaría teniendo pérdidas, y tampoco se trata de eso. Esta teja de fibrocemento para la cubierta, dependiendo de las longitudes que tenga nuestra cubierta, definimos qué tipo de teja vamos a utilizar. En general se toma un global por metro cuadrado, ya luego se define, uno puede definir en las especificaciones técnicas cuáles tejas va a utilizar, pero aquí nosotros debemos buscar la que nos genere menor cantidad de desperdicio y economía, ¿sí? Entonces aquí podemos definirlas. Las cubiertas, las tejas siempre se miden, cuando usted escucha teja número 8, teja número 6, teja número 7, número 9, número 10,
cada número significa un pie. Entonces sabemos que un pie tiene 30.48 centímetros o 0.3048 metros. De ahí que la lámina número 10 mida 3 metros y casi 5 centímetros aproximadamente. Entonces, para tener en cuenta, cada número equivale a un pie. Y ya pues creo que con esto podemos definir un poco más de cómo voy a trabajar. Si yo trabajo aquí por metro cuadrado, en mi unitario debo definir eso. Cuánto me cuesta el metro cuadrado de cada lámina, cuántos amarres voy a gastar y aproximadamente cuánta madera o cuánto de la perfilería, si voy a utilizar perfilería metálica, me gasto en cada metro cuadrado. Eso me ayuda a mí a definir en mi presupuesto, me ayuda a mí a definir. Entonces, un ejemplo, aquí tengo metro cuadrado. Si ya yo aquí tengo que la cantidad son, por decir, 70 metros cuadrados, si mi precio unitario, teniendo en cuenta el valor de la teja, la mano de obra y todos los demás pormenores, si yo tengo mi valor aquí de 35.000, entonces mi precio parcial va a equivaler a la cantidad de metros que tengo por el valor unitario. Entonces ya diría yo que mi teja, si son 70 metros cuadrados, mi cubierta, perdón, me costaría aproximadamente 2.450.000 pesos. Si ya este valor es inferior, si es de 20.000, por ejemplo, entonces ya tendríamos que cuesta ¿cuánto? 700.000. Entonces, a medida que este valor varíe, me ayuda a mí a definir la cantidad, perdón, en este caso mi cantidad 76 ya varía estos valores. Entonces es el punto a tener en cuenta. Mi unidad de medida define cómo voy a medir dentro del plano. Eso es todo lo que digamos hay que tener en cuenta. Si mi unidad de medida va a ser metro cuadrado, yo debo buscar en el plano llevar todas esas unidades a metro cuadrado. Si voy a cobrar por metro cúbico, debo definir cuánto material me gasto por metro cúbico. Eso es como la definición general. Entonces, mi punto de partida, ¿cuál es? Las unidades de medida. Estas unidades de medida son mi punto de partida a la hora de medir. Si yo voy a decir que mi limpieza y descapote es por metro cúbico, entonces debo definir un área y un espesor. En este caso mi replanteo va a ser en metro cuadrado, debe ser el área. Si mi cerramiento va a ser en metros, entonces debo medir ese el perímetro. Mis excavaciones van a ser en metro cúbico, entonces las calculo en metro cúbico. Si mi ciclopio es metro cúbico, debo definir los metros cúbicos, debo buscar en mi diseño cómo llevar ese ciclopio a metro cúbico. La viga de cimentación, las columnas. Este antepiso, que es el piso o la plantilla, tiene 5 centímetros de espesor. Simplemente multiplico el área total del lote por el espesor y eso me va a definir a mí los metros cúbicos, sin excluir por ejemplo los tamaños de muro, porque eso termina siendo un trabajo muy dispendioso y que a la final no hay mucho concreto pues de diferencia. Y ¿qué otro punto aquí? Placa de fachada. Entonces esta placa de fachada está definida en uno de los diseños. Define, creo que en la fachada, en este. En este está definida esa placa de fachada. Esta es su longitud y esta es vista en planta. Cómo es la distribución en planta del acero. Sin embargo, esta distribución dice que no tiene escala, pero acá me muestra cuál es su longitud, cuál es su espesor, y el ancho pues está definido por el frente de la casa, que es de 6.50. Entonces en el curso pues me pueden escribir para cualquier inquietud que tengan.